Al igual que para el diodo, podemos definir para el MOSFET un modelo de pequeña señal que nos va a ayudar mucho en el análisis de circuitos en determinadas regiones de funcionamiento. Básicamente lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que cuando obtuvimos el modelo lineal incremental del diodo, pero esta vez lo vamos a hacer de una manera más rápida. Ya conocemos los formalismos detrás del mismo, así que no nos vamos a meter en tanto detalle. Esta parte del material la he sacado del libro Fundamentals of Microelectronics de Besal Basal. Bueno, tenemos la siguiente característica de un transistor MOSFET que nos dice que el mismo tiene una corriente que es pues, proporcional a la resta, ¿no? Entre el valor, no con lápiz, perdón, entre la resta de VGS menos BT al cuadrado. Ahora tenemos esta proporcionalidad. Bueno, podemos entonces tratar de definir una transconductancia en un determinado punto Q del transistor, más o menos como hicimos con el diodo. Si tenemos para un transistor MOSFET un determinado, y vamos a hacer el análisis para un transistor de MOSFET, un determinado VGS, yo puedo determinar esta relación de ID por lo que conocemos como la ley cuadrática del transistor, esta ecuación de acá. ¿Okay? Entonces yo puedo, para una determinada tensión en un punto estable VGSQ, que vamos a llamar el punto Q de operación del transistor, voy a tener una determinada corriente IDQ dada por esta ley. ¿Okay? Recordemos que yo puedo definir por superposición una corriente en el transistor, en este caso I-drain, como una corriente I-drain en CC, la que sería precisamente la corriente en el punto Q, más una pequeña variación de corriente ID minúscula alrededor de esta corriente. Y esta va a ser función, ¿verdad? Esta corriente es una función de precisamente un VGSQ más una pequeña variación, y de ahí el nombre pequeña señal, recuerden, en la tensión gate source. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es linealizar precisamente esta curva tal y como hicimos con el diodo. La idea es definir un pequeño sector, una pequeña región de mi curva en la cual yo puedo suponer que mi corriente es prácticamente, mi relación corriente-tensión es prácticamente una recta. Y para eso, bueno, recuerden, utilizamos una aproximación de Taylor, la que deteníamos en el cálculo de la primera derivada. Por lo tanto, al igual que en el diodo, yo voy a definir ahora una transconductancia en el transistor como la variación de la corriente en un determinado VGS. Formalmente, la variación de la corriente alterna, pequeña señal, con respecto a la variación de la tensión en pequeña señal para un VGSQ y un IDQ, o sea, para estos dos valores fijos. O sea, lo que quiero es averiguar la variación alrededor de un determinado punto Q. Estoy generando una amplificación, tal y como vimos en el diodo, donde voy a tener una recta prácticamente, ¿verdad? Que me va a definir la variación, ¿verdad? A partir del punto Q. Este es VGSQ y este es IDQ. Voy a tener, ¿verdad? Una especie de recta en ese pequeño intervalo que estoy amplificando acá, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pues esto es bastante sencillo de realizar. Lo que tengo que hacer es tomar la ecuación que ya conocemos, vean que no vamos a considerar el efecto de modulación de canal, y derivar esta expresión. Bueno, la derivada de esta es directa. Lo que me queda es que Gm es igual a el parámetro de ganancia de mi transistor, mu n por Cox, por el ancho entre el largo del mismo, por la diferencia de tensión que tengo entre V gate source y V threshold. Esta es una diferencia de tensión que podemos sacar de la ecuación haciendo algunos despejes. Por ejemplo, yo sé que si yo despejo de esta ecuación solo este término VGS, VT, termino con algo así, ¿no? Okay.
puedo decir que VGS menos BT es simplemente raíz de 2ID por L entre K'W. Si sustituyo este valor dentro de la ecuación anterior, llego a una expresión que me dice que la transconductancia también se puede averiguar como la raíz de 2 veces K'W sobre L por ID. O sea, hay una relación raíz cuadrática entre la corriente y las dimensiones del transistor con respecto a esa transconductancia. De igual manera puedo hacer una segunda manipulación algebraica, ¿okay? Tomando esta ecuación y dividiéndola entre ID, que es lo que estoy haciendo acá, puedo averiguar una tercera ecuación que me relaciona Gm con respecto a las variables que la controlan. En este caso con respecto a ID y VGS menos BT. Entonces ven que tengo tres maneras de relacionar la transconductancia de mi transistor en función de distintas variables o en función de la resta, lo que luego vamos a ver generalmente llamamos tensión de overdrive, VGS menos BT por K'W sobre L, o sea, en función de estas variables, las variables de dimensionamiento o VGS, o en función de la variable de dimensionamiento y la corriente de drain, o en función de la corriente de drain y la tensión de overdrive. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo con todo esto es que para una pequeña variación de VGS, disculpen, para una pequeña variación de VGS alrededor de una VGS Q, se puede decir que el transistor puede representarse por una fuente dependiente de corriente de pequeña señal, ojo, que es igual a Gm por VGS, o sea, por la variación en pequeña señal de la tensión que tengo en el drain y en el source, perdón, entre el gate y el source de mi transistor. Muy bien. Antes de proseguir, tenemos que hablar de un fenómeno extra que tenemos en el transistor, que vamos a mencionar nada más por encima. Recuerden que la movilidad de los electrones es una función también del campo eléctrico y que más allá de un determinado campo eléctrico crítico, la movilidad se empieza a perder. Bueno, ya sabemos por qué, ¿verdad? Al haber más aceleración de campo, los portadores pues sufren más colisiones entre ellos y contra los átomos que conforman la rejilla del semiconductor, y eso hace que la velocidad de arrastre que tienen esos portadores alcance un máximo, que normalmente vamos a llamar velocidad de saturación. ¿Okay? Esa velocidad saturada es, después de un determinado campo eléctrico, llegaríamos al campo eléctrico crítico, prácticamente constante. Recordando que la corriente a la hora de la verdad es simplemente una medición de la velocidad con que se mueven los portadores, ¿verdad? O se puede derivar, mejor dicho, de la velocidad con que se mueve la cantidad de carga que tengo en el material, pues recordemos que yo puedo definir entonces mi corriente simplemente como la velocidad de mis portadores por la carga total que tengo. Recordamos, ¿verdad?, que la velocidad, mejor dicho, que la corriente está definida formalmente como el cambio en función del tiempo, ¿verdad?, de la corriente que tengo en un determinado dispositivo. Así que lo único que tengo que hacer es sustituir los parámetros que ya conozco. La VSAT, que va a ser una constante para unas determinadas, para un campo eléctrico superior al campo eléctrico crítico. Y la expresión de Q sub I, la carga de inversión en la interfase entre óxido de silicio y silicio, que ya derivamos para el transistor MOS, y que es esta expresión de acá. Y por lo tanto, nos damos cuenta que para cuando tenemos saturación de velocidad desaparece la relación cuadrática del transistor y lo que tenemos es una relación lineal. Es claro que entonces la derivada de esta expresión será simplemente una constante. O sea, fíjese que para transistores saturados en velocidad, la transconductancia es solo dependiente del ancho del transistor. Se vuelve independiente del largo y de la corriente. ¿Okay? Y de la diferencia de voltaje también. Se vuelve independiente también de la diferencia entre V-gate source y V-threshold. Esto hace que los transistores que sufren efecto de velocidad pues no tengan muy buenas transconductancias. Ahora recuerden que este campo eléctrico crítico en realidad es una función, ¿verdad? Si yo defino el campo eléctrico constante simplemente como la tensión aplicada
a lo largo de un canal, pues nótese que conforme los canales se han ido siendo más pequeños, en el orden de las decenas de nanómetros hasta algunos nanómetros en la actualidad, para una misma tensión, ese campo eléctrico ha aumentado inexorablemente, ¿verdad? O sea que en los procesos modernos es muy difícil no tener transistores saturados. Y eso pues puede significar una limitación en velocidad a la hora de utilizar estos circuitos para determinadas aplicaciones. Ustedes me podrían decir, bueno, lo que tenemos que hacer es dividir o disminuir V. Sin embargo, V está ya pues acotado alrededor de 1 voltio. Qué sé yo, algunos procesos modernos puede bajar a 0.8 voltios por ahí o menos, pero no mucho más. Y esto tiene que ver con la tensión de umbral mínima que podemos o que debemos utilizar en un transistor y que está relacionada con lo que se conoce como la conducción subumbral, de la cual hablaremos más adelante. Pero bueno, si nosotros seguimos trabajando con transistores que son relativamente largos y vea que este fenómeno se puede contrarrestar simplemente haciendo que un transistor sea mucho más largo del tamaño mínimo que yo puedo utilizar, ¿okay? Y eso es posible de hacer simplemente dibujando transistores más largos, yo no debería entonces ver este problema en determinadas situaciones de diseño para procesos arriba por lo menos de los 65 nanómetros o en 65 nanómetros. Otra cosa que tenemos que considerar, un efecto secundario, es el efecto de cuerpo, que ya vimos, ¿verdad? Que ya conocemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido que para el modelo del transistor, ¿okay?, en referenciado al source, podíamos suponer que teníamos una fuente acá, una V source volt conectada a tierra, con el source conectado a tierra. Habíamos visto, ¿verdad?, que esta fuente me genera una variación en la tensión de umbral a partir de la cual yo tengo conducción. Y esto de acá es precisamente el efecto de cuerpo que tenemos cuando esta tensión es distinta de cero, ¿verdad? Y está claro que si esta tensión crece, es decir, esta tensión disminuye, el efecto de cuerpo puede ser muy fuerte y hacer que VT sea mayor de lo que esperábamos. Este efecto se puede ver como una especie de compuerta trasera que afecta también al transistor y por eso se le llama el efecto de backgate. O al Volk lo podemos considerar, ¿verdad?, como una especie de compuerta trasera para controlar mi transistor, porque si yo controlo VT, recordando, ¿verdad?, recordemos que ID es una función de VGS menos VT, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que es una función cuadrática, pero esto incluso se aplica para el transistor de saturación de velocidad. Nótense que si yo dejo VGate source fijo, pero varío VT a través de esta ecuación, manipulando el volt del transistor, pues también tengo una variación en corriente. Así que formalmente es necesario definir también una proporcionalidad en pequeña señal entre esas variaciones en V source volt y la corriente en el drain del transistor. Bueno, entonces eso es lo que se hace, ¿verdad? Acá estamos definiendo, ¿verdad?, la transconductancia del volt como la variación de ID en función de V source volt. Y eso me produce una fuente de corriente que tiene esta forma. ¿Okay? Tiene la dirección negativa porque fíjese que el efecto es contrario, ¿verdad? Si yo aumento VT, ¿ok? Si yo aumento VT, vea que esto de acá se puede traducir por más V source volt, ¿verdad? Esta resta que tenemos acá. Y lo que quiere decir esto es que si V source volt aumenta, VT va a aumentar. Si VT aumenta, la corriente disminuye. Entonces ven que el efecto tiene que ser contrario al efecto que habíamos supuesto para la corriente, controlada por la transconductancia entre el gate y el source. O sea, esta fuente la vamos a tener que conectar en paralelo con la otra fuentecita que habíamos definido en el caso anterior, ¿no? Solo que está con esta polaridad. Y esto es lo que me va a definir, ¿verdad?, mi corriente, pequeña señal ID. Y esta es, ¿verdad?, GM por VGS. Ven que tenemos
una especie de efecto contrario debido al efecto de cuerpo del transistor. Normalmente se puede definir GMB como esta relación de acá. Con ella conocíamos el parámetro alfa, ¿verdad? Que tiene que ver con el efecto de que la tensión de canal en el transistor no es constante a lo largo del canal. Ahora, normalmente para el diseño manual, y aquí me disculpa, ¿verdad? Porque lo pasé por encima, para el diseño manual normalmente no vamos a considerar esta fuente, pues vamos a tratar de minimizar su efecto de la mejor manera y cuando tengamos que considerar el mismo siempre será mejor ir al simulador para evaluarlo. Bueno, por último tenemos lo que se define como la impedancia salida. O sea, yo puedo también definir una impedancia que representa el efecto de modulación de canal, ¿se acuerdan? El efecto este que me produce lambda en el transistor y que tiene que ver cuando yo alcanzo, recuerden, la saturación, así estoy ya en saturación en mi transistor. Yo sé que el canal, ¿verdad?, desaparece para una determinada variación VDS, ¿verdad? O sea, recordando la relación, ¿verdad?, que VDS para que el transistor esté en saturación tiene que ser igual a VGS menos VT, o lo que es lo mismo, V gate drain es menor que VT, si esto es el gate, ¿verdad? O sea, aquí tengo mi fuente, gate source. Si se cumple esa condición, pues yo sé que mi canal desaparece y eso me empieza a producir una modulación del canal conforme esta tensión aumenta. Bueno, yo quisiera ver el efecto de esa resistencia que se me va a crear, ese efecto de variación en la corriente de ID versus VDS, o sea, ID va a ser una función entonces también de VDS. Quisiera verla también en mi modelo de pequeña señal. Entonces, precisamente lo que hago es utilizar la misma definición de linealización que vimos para la derivación de la transconductancia. En este caso lo que me interesa es calcular una resistencia intrínseca de mi transistor. Lo que hago es derivar la corriente en función de VDS y invertir lo que obtenga para obtener la relación de resistencia que me interesa. Bueno, esta derivación es bastante sencilla, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que la ecuación, ¿verdad?, ID en función de VDS es bastante sencilla de resolver, ¿verdad? Esto es toda una constante, así que derivar esto en función de VDS simplemente me va a quedar lambda, ¿verdad? Cuando yo derive todo esto en función de VDS solo me queda lambda, ¿ok? Multiplicando por la constante que me queda de la regla de la cadena. Y fíjense que esto de acá este término de acá es aproximadamente ID. O sea que yo puedo decir que la resistencia intrínseca de mi transistor es simplemente 1 sobre raíz de ID. Tenemos por lo tanto entonces un modelo completo del transistor MOS, ¿okay?, que sería este que tenemos acá, donde tenemos las dos fuentes dependientes de corriente, el gate por acá que genera la terminal de control, o mejor dicho, el potencial de control VGS, el source y el bulk por acá que generan en la diferencia de voltaje V source bulk que controla esta fuente de efecto de cuerpo. Por aquí tenemos la corriente entrando por el drain y la resistencia RDS, ¿verdad? Resistencia drain source que tenemos en el transistor. Y este sería el modelo completo en pequeña señal, ¿verdad?, para un transistor NMOS. Aquí tendría ID. Y aquí tenemos VGS. Y bueno, si pusiéramos el bulk, tendríamos que tener aquí, ¿verdad?, la caída de tensión V source bulk. Ahora, normalmente para cálculos manuales vamos a simplificar mucho el modelo y nos vamos a quedar con el modelo simplificado, donde vamos a despreciar el efecto de cuerpo del transistor para simplificar entonces los cálculos y los análisis. Y dejaremos para un simulador la obtención de las ecuaciones o de las relaciones más realistas que generalmente pues, se deberán a aquellos casos en que el transistor realmente sufre efecto de cuerpo. Vean que si no hay efecto de cuerpo, o sea, si source y bulk están conectados entre sí, el modelo deviene este de acá, ¿no?
Finalmente, y para cerrar la explicación, ¿qué sucede con el modelo de pequeña señal para el PMOS? Podríamos ponernos a hacer lo mismo. Sin embargo, se puede probar algebraicamente que el modelo para el PMOS es exactamente el mismo. No lo vamos a hacer acá, entonces pueden ir a buscar la bibliografía. Pero intuitivamente lo podemos entender de la siguiente manera, para que por lo menos se vayan con esa tranquilidad. Aquí tienen una graficación de lo que sería la corriente de drain en el PMOS versus la tensión gate source en el mismo. Recuerden que el P, el transistor PMOS, es el inverso total o el inverso, o el complemento quizá, de una manera más exacta, del transistor NMOS. O sea que el transistor PMOS me produce para tensiones gate source negativas, corrientes y drain negativas, ¿verdad? Recordemos la definición para el PMOS de las corrientes, ¿verdad? Si este es mi source, recordando la definición de corrientes por la convención de, de dispositivos pasivos, pero antes y drain. Recuerden, ¿verdad?, que en este caso la corriente en el source es positiva y la corriente en el drain es negativa, ¿verdad?, para el transistor PMOS, que es lo que tenemos acá. Ahora, nótense que si yo calculo acá D de VGS, voy a obtener la misma pendiente que si estuviera evaluando esta curva, ¿verdad? Una curva equivalente, ¿verdad? Más o menos ahí por el dibujo. Vamos a tratar de hacerlo un poco mejor. Okay. No, tampoco. Ahí está. Más o menos. Okay. Fíjese que si estuviéramos en el mismo punto, con las mismas características, o sea, con un NMOS equivalente, con el mismo valor, digamos, el mismo valor de ganancia del transistor, en términos de valor absoluto, la misma magnitud de tensiones de umbral, entonces se debería cumplir que para una I de QN igual a la magnitud de IQP y un VGSP o la magnitud de VGSP igual a VGSN para el transistor que estoy evaluando, se debería cumplir que esta derivada es la misma, ¿verdad? Porque lo que tendríamos es una pendiente igual acá. O sea, esta pendiente acá debería ser la misma que tendría aquí arriba, más o menos, ¿verdad? Cuando ya esto pesca, ¿verdad? Ok, qué mal que está este dibujo. Perdón. Bueno, ustedes me perdonarán, ahí no me sale bien el dibujo. Está fallando aquí el pulso para dibujar esto bien. Pero lo que yo quiero decir, espero que lo tengan claro, ¿verdad? Esta pendiente debería ser la misma por acá. ¿Okay? Esta pendiente debería replicarse por acá para estas mismas condiciones, ¿verdad? Cuando tengamos esta curva cuadrática creciendo de aquí para allá. ¿Okay? Por lo tanto, se cumple, ¿verdad?, que el modelo del PMOS es exactamente este mismo modelo, con la fuente de corriente yendo entre el drain y el source del transistor. ¿Okay? Y con esta polarización de VGS, ¿verdad?, con estos signos. ¿Okay? Se cumple lo mismo, ¿verdad?, para el transistor PMOS.